Continuamos con el programa y quiero agradecerle especialmente al ministro que generosamente ha venido a hablar con nosotros. Siempre lo hace generosamente desde un punto de vista de que tiene un rubro, una actividad muy importante en el ministerio, sobre todo para esta época de crisis, ¿no? De sostener indirectamente también, hablo indirectamente por el ministerio que tiene el trabajo en la provincia de Santa Fe. Así que le agradezco mucho, ministro, venir a dialogar en este programa con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, como lo hacen siempre. Quiero preguntarle un poco por Cambiemos, antes de meterme en la actividad, porque usted es radical. Sí. Y tiene una historia muy importante dentro del radicalismo, y le tengo que preguntar por lo que pasó en la convención, y si usted está conforme con esto que está pasando hacia adelante con el rol del radicalismo, ¿no? A nivel nacional. Mire, no, yo no estoy conforme para nada. Yo siempre recuerdo aquellas palabras de Alfonsín dichas en épocas del gobierno de la Rúa, cuando en su momento dijo que tenemos que, si no queremos tener un país con las asimetrías que estamos viendo hoy, especialmente conducido por los sectores de derecha, teníamos que acostumbrarnos a perder elecciones. Sí, fue muy fuerte esa frase. Y bueno, pero es una frase que tiene siempre vigencia, es decir, a veces no es solamente por participar o por tener, porque yo creo que acá se priorizó en la convención los cargos. Ajá. Es decir, acá hay que ser realista, es decir, acá lo que interesó es la cantidad de cargos que se podían llevar para algunos, y no pensaron en la historia de la Unión Cívica Radical. Y me parece muy buena la posición que tuvo el vicegobernador Facendini, diciendo que por favor en el documento no pongan el nombre de Raúl Alfonsín. Me parece que esto es muy fuerte para los radicales, por lo menos los que pensamos distinto, ¿no? Yo no estoy convencido de esta alianza, además porque no sé, a ver, las alianzas son, o los frentes son como los que tenemos nosotros en la provincia de Santa Fe, donde somos parte, diría, de partes iguales, en la conformación de los gabinetes, en la posibilidad de tener comunas y municipios como tenemos nosotros, en la posibilidad de compartir proyectos comunes, es decir, que nuestros senadores puedan venir y plantear de que para determinados lugares hay que hacer determinadas obras. Radicales en la fórmula de gobernación. Sí, también. uno y uno. Me parece que, y yo creo que tenemos que todavía acrecentarlo un poco más, esta paridad que nosotros tengamos en el gabinete, en el próximo gabinete, en el que se viene si ganamos la provincia, que yo estoy convencido que la vamos a ganar, ¿no? Pero no me gustó, y la verdad que no sé cómo va a terminar esto. Yo creo que el radicalismo tiene una triste experiencia de haber sido un partido que ya allá en la convención de Tucumán, entre Frondizi y Balbín, se partió y a partir de ahí siempre hemos tenido un partido que siempre se ha ido disgregando, porque si uno mira, el 80% de los partidos políticos de la República Argentina son de alguna forma decisiones del radicalismo, es decir, desde el propio Partido Demócrata Progresista en su momento, mucha gente que se fue con Perón en su momento del 46 al 55. Y son más de 100 años de historia. Sí, pero en otros países del mundo no ha ocurrido esto. Se fortalece el sistema de partidos. Claro, y yo creo que si uno mira a España, nosotros nos parecemos mucho a Italia, es decir, Italia ha tenido los partidos en Italia están prácticamente desaparecidos, es decir, y lo que uno ve en una posición hoy, capaz que en la próxima está diametralmente opuesta, ¿no es cierto?, a esa posición. Porque yo creo que los radicales siempre hemos sido más perfil socialdemócrata que conservador toda la vida, es decir, desde Hipólito Yrigoyen para adelante, salvo algún interregno que tuvimos, pero Marcelo T. de Alvear fue un tipo, más allá de todo, fue un gran presidente desde el punto de vista de todo lo que fue también el desarrollo de Argentina. Pero hoy me parece que no sé cómo va a terminar sinceramente esto, porque todavía no está definido. Estoy convencido que en la fórmula la va a poner el presidente, y es probable que sea nuevamente una fórmula integrada solamente por Dicen que hay por el pedidos PRO. de radicalismo para acompañar. Bueno, pero los pedidos no se deben hacer. Mire, la verdad que yo no sé si sirvo para negociar, pero cuando uno tiene que negociar estas cosas, no hay que ir a pedir, hay que ir a plantearse de que uno ya tiene el compañero de fórmula, es decir, en estas cosas no hay que andar con tanta vuelta. Es decir, cuando uno toma una determinación, que es socio, es decir, bueno, señores, en esta
la persona que lo va a acompañar al presidente va a ser fulano de tal, y punto. Y si no, vayan solos. Porque además hay una cuestión. ¿Cuál es el problema? Si la cantidad de diputados que puede sacar el radicalismo los va a seguir sacando. Vaya con Macri o no vaya con Macri, los va a sacar igual. La territorialidad del radicalismo. La seguimos teniendo, la cantidad de comunas que tenemos, al contrario. Yo recuerdo cuando perdimos, yo era presidente del Foro Nacional de Intendentes y presidentes comunales radicales cuando cayó de la Rúa. Al poco tiempo teníamos elecciones provinciales y elecciones locales. Incrementamos la cantidad de comunas y municipios. O sea, que la gente, a la persona que la tiene cerca, la valora. Y el radicalismo siempre ha sido un partido de territorio, cosa que yo siempre, a pesar de mi gran amistad que tenía con Raúl Alfonsín, y fue un tema que nunca me pude poner de acuerdo, porque él pensaba que los partidos políticos no tenían que ser solamente meros representantes de distintos lugares del país, sino que el partido político tiene que ser una cuestión, como diría, casi verticalista, es decir, que tenga una concepción desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del armado, de la política desde arriba hacia abajo. Y yo estoy convencido que no. Porque cuando uno tiene territorio también tiene la ventaja. El radicalismo y el peronismo un poco se parecen a la iglesia, en que cada pueblo tiene un cura, un dirigente, sería en el caso del partido. Sí, ¿no? Yo estoy convencido. Para mí el PRO, todos estos partidos que van a desaparecer. Van a desaparecer. Por más que hoy tengan la ciudad de Buenos Aires y todo lo demás, en la República Argentina, la historia dicen que la mayoría de esos partidos terminan o atomizándose y quedando muy pequeños o desapareciendo. Miren, partidos importantes que hemos tenido en la Argentina, como el Partido Intransigente, en su momento, hoy está desaparecido. Yo recuerdo cuando se querían inventar partidos allá por el año 73, con Julio Chamizo, aquel candidato que había sido, que había ido por los militares. Y también con la primera época que se hacía marketing, se hablaba de marketing en la política, que nosotros los viejos partidos teníamos todavía el marketing nuestro, es ir a golpear la puerta y hablar con el vecino, que la gente de alguna forma reconozca el trabajo que cada uno hace o quién es en cada territorio, ¿no es cierto? Y yo estoy convencido que van a terminar desapareciendo, por más que hoy ganen elecciones. En materia de obras a nivel provincial, quiero traerlo un poquito a las elecciones provinciales. Seguramente es una charla que vamos a tener antes de las elecciones, tal vez en este programa. Y quisiera preguntarle qué proyectos tiene o cómo los identifica usted y los distintos sectores. ¿Qué le diferencia al Frente Progresista de la candidatura o del proyecto en el rubro que usted está, en la actividad que usted está, en la cartera que usted está, de Perotti y de Corral, ¿no? Porque me parece que es el momento que usted tiene para aprovechar. Si mire, nosotros nos diferenciamos en esto. Y yo creo que es nuestro eslogan, el valor de los hechos. Es decir, nosotros hoy no tenemos ninguna obra pública en la provincia que esté parada, que esté detenida. Es decir, las obras que nosotros empezamos, y este es un mandato del gobernador. Es decir, obra que se empieza, obra que se termina. Es decir, si el plazo de obra son 12 meses y podremos demorar, a lo mejor por un problema de lluvia, 14, 15 meses, pero hay que terminarla. No son obras que quedan como pasó con los jardines de infantes, ahí tenemos el ejemplo. La cantidad de jardines de infantes que el gobierno nacional prometió que iba a hacer, acá en la provincia hay 8 jardines de infantes, y vayan a ver las fotos. Vayan a ver las fotos de lo que son. La mayoría están todos abandonados. Se va a tener que hacer cargo de la provincia de poderlos construir, porque además había promesa en los pueblos, donde nosotros también tenemos gobiernos nuestros. Algunos están a la altura de los dinteles, otros están los hierros tirados en el piso, otros están un poquito más avanzados, pero no hay uno solo terminado. Y me parece que tuvieron tiempo, 4 años tuvieron. Nosotros hemos hecho, yo cuando me hice cargo de la cartera, recuerdo que el hospital Iturraspe no estaba cerrado, tenía palomas adentro, lo inauguramos. El hospital de Reconquista, empezamos la última etapa y ya lo vamos a inaugurar el viernes. Pero es más, el día que asumí, recuerdo, a los pocos días fui a Avellaneda y se comenzaba una escuela secundaria. Y este año comenzamos el ciclo lectivo. Pero usted me dice entonces, para poder entenderle y que la gente pueda entenderlo, ¿usted piensa que una gobernación de Perotti o de Corral no tendría este nivel de obra pública? Pero ya lo vimos. A ver, ¿cuántos hospitales se construyeron en 24 años? Un solo hospital, el hospital de niños, que de paso se construyó en una zona muy baja, no se tuvieron en cuenta inclusive el levantamiento de terrenos como nosotros hicimos en el nuevo hospital Iturraspe. El hospital Iturraspe está a 1,80 m por encima de la cota de la calle.
Cuando el otro día había gente que decía se va a inundar el Iturraspe porque había agua en la calle, porque había agua en la calle, el día que llovió 150 milímetros, agua que se escurre por un ducto que va al canal de Gorriti, de la calle Gorriti, pero el hospital que se queden tranquilos, va a quedar toda la ciudad bajo agua cuando tenga que inundarse el hospital Iturraspe. Pero se construyó un solo hospital. Yo les puedo enumerar los hospitales que se hicieron. Se hicieron dos hospitales en el departamento de San Cristóbal, uno en Ceres y uno en San Cristóbal, en Las Toscas, el hospital que se hizo en Las Parejas, el que estamos terminando aquí en Coronda. Después, bueno, tiene el Semafé aquí, el de Venado Tuerto, de los grandes, el Hospital Iturraspe y el Hospital de Reconquista. Y vamos a licitar el día 10 la terminación del Hospital de Rafaela. Hospital que también hay que decirlo, ¿sabe por qué no se hizo ese hospital? Porque cuando Omar Perotti era intendente de la ciudad de Rafaela, nos negó siempre el espacio para poder hacerlo, es decir, nos negó el espacio en su momento para hacer el centro cívico y también para hacer el hospital. Por eso se demoró la estructura del hospital de Rafaela, hasta que conseguimos un lugar que es camino al autódromo, con una ubicación bastante escasa, por eso hubo que hacerlo de un piso más, porque ese hospital no estaba previsto hacerlo de tres plantas, a diferencia de lo que tuvimos en Rosario, que hemos conseguido los terrenos, o en Reconquista, que lo pudimos hacer con terrenos amplios. Entonces, estas cuestiones, yo fui presidente de comuna, a mí nadie me lo va a explicar, y fui presidente de comuna 10 años, siendo gobernador Jorge Obey y siendo gobernador Reutemann. Y recuerdo una vez que le pedí a Reutemann, cuando nos visitó, la ruta 39 que une Gobernador Crespo con San Cristóbal, porque esa ruta es una ruta del Mercosur, es una ruta que pasa por nuestra zona, porque termina pasando por mi pueblo, por San Guillermo. Estábamos inaugurando una obra de la EPE que la habíamos construido nosotros desde la comuna, y ese día se lo planteé al gobernador, y ¿sabe qué me contestó? Que si vendía la EPE nos iba a hacer la ruta. Le dije, mire, esto es lo mismo que si yo vendiera el campo que me dejó de herencia mi papá para hacerme una casa, más o menos igual. Esto es vender las joyas de la abuela. Bueno, por suerte la EPE se salvó, hoy la estamos capitalizando, una empresa que estaba a punto de venderse, que en esto debo agradecer al gremio, especialmente en la figura de Atilio Volantini, que fue Luis y Fuerza. Sí, que fue un gran defensor de la empresa provincial de energía. Un viejo dirigente de Luis y Fuerza. Yo tuve la suerte de conocerlo, Atilio, y la verdad cuando yo era diputado nacional, estuvimos charlando muchas veces juntos, y la verdad que siempre le reconocí ese gran trabajo que hicieron para poder defenderla, como quizás los empleados del Banco Provincia también lo hicieron, pero en aquel momento recordamos la represión cerca de la casa de gobierno. Durante años también de trabajadores que habían Bueno, Perotti nos dejó una deuda de $1.000 millones y un banco vendido y un montón de empleados que quedaron en la provincia como resabio de aquella privatización. Con esta visión de que aparentemente la elección se polarizaría entre Bonfatti y Perotti, ¿los radicales que acompañaban a Corral cree que pueden acompañarlo a ustedes o lo ve difícil? Yo le digo que la gran mayoría hoy ya está de este lado. Ajá. La gran mayoría está de este lado. Hablo del votante. Sí, pero no solamente el votante y los dirigentes. Uh-huh. Se están dando cuenta de a dónde los condujo una cuestión errada del propio dirigente máximo que tuvieron ellos. Es decir, hoy por hoy saben que están terceros, pero terceros lejos van a quedar. Y si bien la competencia va a estar con Perotti, pero yo les puedo asegurar que yo lo noto. Mire, voy a cumplir 63 años y llevo 46 años de política, voy a cumplir 47 años de política. Y la verdad que estoy recorriendo mucho la provincia porque vengo de todas las noches de algún acto distinto, de hablar con la gente, y yo lo noto en la gente. La gente sabe que va a votar y va a votar por el Frente Progresista. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que en estos 12 años hicimos en la provincia, primero que no tenemos un solo funcionario ni en la justicia, ni siquiera sospechado. Y si tuviéramos algún funcionario, no tengo ninguna duda que lo apartaríamos del gobierno y que se someta a la justicia como debe hacerlo. No lo estaríamos protegiendo como lo protegieron algunos de los socios de Perotti, que en su momento estuvieron, ¿no es cierto?, junto al gobierno nacional. Por lo tanto, la gente tiene valor en ese aspecto, valora ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando? Insisto, usted es un político de mucha experiencia, de mucho tiempo. ¿Qué está pasando con la cuestión de... Yo no quiero usar la palabra ideología porque se mete desde el caída del muro de Berlín para acá, viste que siempre está esa discusión, ¿vio? ¿Qué está pasando un poco con los posicionamientos políticos? Porque no da lo mismo
ir hacia allá que hacia allá. Lo hago con gesto. Me da la sensación que, digamos, los candidatos, tanto Corral como Perotti, tuvieron algunas modificaciones, permítame usar el término ideológicas, en su transitar. Eso la gente lo valora, lo entiende, no lo... Digo porque, por ejemplo, estar en el Frente Progresista y luego en Cambiemos es como que no entiendo mucho que los une en cuanto al concepto político, ¿no? A la parte de plataformas, de perspectiva, de objetivos. Digo, no es lo mismo el kirchnerismo que el peronismo un poco más de centro derecha, en sus proyectos, en sus objetivos. Y eso lleva a actividades concretas, en el Senado de una manera, la municipalidad de otra. ¿Cómo lo analiza usted eso? Mire, yo creo que las ideologías no se han perdido, los valores siguen siendo los mismos de los fundadores de los partidos políticos, es decir, hay valores que podrán estar, valga la redundancia, devaluados en estos momentos, ¿no es cierto? Es decir, hoy la gente por ahí no cumple ni aún firmando un documento, nos pasó a nosotros, es decir, y para nosotros la palabra sigue siendo la palabra, es decir, cuando vamos y le prometemos a una sociedad, o le prometemos a un club, o le prometemos a un presidente comunal que le vamos a hacer una obra, o le vamos a hacer cualquier aporte que tengan que ver para realizar, ¿no es cierto?, una obra, tarde o temprano se lo hacemos, demoraremos un poco más, veremos cuáles son las prioridades, pero se lo hacemos, porque para nosotros la palabra es un documento y cumplimos en eso. Y en esto lo hicimos con la ciudad de Santa Fe, aún sabiendo que Corral no era nuestro socio, es decir, porque ya se había ido a Cambiemos. Ahora, me da la impresión que a nosotros nos pasó con los hospitales, fíjese, con los hospitales tenemos firmados los convenios con la Nación. Y esto que tanto defendieron los diputados del PRO, que me gustaría encontrarlo, porque están desaparecidos ahora, está desaparecida Lucila Lehmann, están desaparecidos la mayoría de estos diputados que hacían, que ponían el grito en el cielo diciendo que nosotros no hacíamos las cosas. No hablan más, están como si no existieran como diputados. Recuerdo cuando fue el tema, la polémica aquella de los aportes del Estado Nacional con los dos hospitales, nos tenían que dar 300 millones por un hospital y 200 por el otro, son 500 millones de pesos, ¿sabe cuánto nos dieron? 200, 100 de cada hospital, 300 millones nos deben. Pero si quiere un ejemplo más claro, pregúntele a la gente de lechería del Ministerio de la Producción. Cuando yo era secretario de lechería, Ricardo Urjaile, que me gustaría encontrarlo, como a muchos de... Dirigente encumbrado de... Sí, de mi partido inclusive, porque está en Cambiemos, pero venía del radicalismo. Sí, claro. Quisiera encontrarlos para decirles dónde está la palabra empeñada. Nos prometieron en aquel momento que nosotros teníamos que poner 150 millones y ellos ponían 250, eran 400 millones para la lechería. Nosotros pusimos 250, pusimos 100 millones más, que en esto le agradezco al ministro de Economía, Gonzalo Saglioni, y al gobernador, porque la verdad que yo había hecho compromisos con los productores. ¿Sabe cuánto llevan puesto de esa plata? 135 de los 250. Y nunca más. Y no los van a poner más, porque además son mentirosos. Y yo se los puedo decir en la cara, a Macri o a cualquiera, nos vinieron a mentir. Y esto, en política, tarde o temprano se paga. ¿Me entiende? Entonces, la falta de respeto a la gente, tiene un común denominador en el gobierno nacional. Hablaron de la ruta, mire lo que es la 34, y nos llevan, vuelvo a repetir, no es la herencia usted puede hablar de un tiempo, pero después ya se termina. Va a ser 4 años que están en el gobierno, no pudieron terminar el puente de la ruta 70 para hacer la autovía, o sea la autopista de la 34, la ruta 11, que primero dijeron que... La ruta 11, si usted me permite, quiero decir... Uno puede discutir un montón de cosas en política. Usted, como me decía, tiene una trayectoria amplísima en política. Lo que uno creo que no puede discutir es cuando está en riesgo la vida de las personas. Las cosas se hacen o no se hacen. Lo de la Ruta 11 me parece sinceramente que debería tener consecuencias inclusive hasta con cuestiones vinculadas a la justicia, porque está en juego la vida de la gente. No estamos hablando de cuestiones menores. Todos los días hay un accidente grave en esa ruta. Bueno, pero no es solamente la 11, la 33 claro. También le habían prometido que la iban a hacer, y la 34, la 34. Bueno,
pregunte cuántos accidentes hubo en estos tiempos. La otra noche estábamos en San Vicente. Muere gente, eso es lo que yo no puedo terminar de entender, cómo la política no resuelve estas cosas y la justicia va a tener que tomar medidas. A ver, ¿cómo resolvemos los argentinos las cosas? Dicen no politicen la justicia, pero está muriendo gente, acá alguien se tiene que hacer responsable, ministro, de esto es una cosa. Pero, a ver, yo reconozco que usted puede no tener el dinero para hacer la ruta segura, la autovía, la autopista, porque acá cada vez que vino Macri a Santa Fe prometió siempre cosas distintas para la ruta, es decir, se discutía la traza de acá a San Justo, primero era ruta segura, después era autovía, después autopista, ni siquiera el bacheo hicieron, pero lo peor de todo esto es que levantaron el peaje encima, que por lo menos hacía el mantenimiento, porque un poco menos lo hacía, y ni siquiera hicieron el bacheo, ahora recién comenzaron el bacheo, esta semana empezaron a hacer el bacheo. Imagínense, para bachear esta ruta de acá a Florencia, que es la 11, que está en todos los tramos, está prácticamente destrozada. Sobre la ruta 95, la que va por Tostado a Villa Minetti, dejaron un tramo de 15 kilómetros entre Villa Minetti y Santa Margarita. Yo voy permanentemente al norte también. Y hace, no sé, años que no lo repavimentaron. Y son 15 kilómetros. Ahora, yo creo que habría que decirle, yo se lo dije recuerdo que un día estábamos en la Fundación Libertad y había venido el ministro de Transporte, Dietrich, y que nos criticaba porque decía que la provincia de Santa Fe no ejecutaba obras. Y yo le dije que era un yuppie de la política, porque en realidad son yuppies de la política, jamás han hecho... No, a ver, usted puede ser empresario, todo lo que quiera, pero la política no es lo mismo que manejar. Yo tengo empresa y le puedo asegurar que no es lo mismo manejar una empresa que manejar las cuestiones políticas de un país o de una provincia. Y recuerdo que ese día en una conferencia lo dijo. Y yo le dije que cuando gaste la zapatilla que habíamos gastado con el gobernador puede tener autoridad moral para decirlo, porque la verdad, todo lo que prometió en esta provincia no hay nada hecho. El puente Santa Fe, Santo Tomé, que esa es una deuda que tiene la nación con nosotros, que se pagó la ruta, la autovía a San Francisco, y todavía hoy no han hecho el puente, que era más o menos el mismo valor, firmado en el gobierno anterior entre Obey y el presidente Kirchner. Y otra de las cosas también que quiero aclarar, que quiero decirle a Corral que no se apropie de las obras que hicimos nosotros, porque veo una publicidad... No entiendo, a ver, explíqueme lo que usted me está diciendo. No, lo que le estoy diciendo, yo no me apropio de las obras que hizo la municipalidad, pero vi el otro día una publicidad donde habla de la Plaza 25 de Mayo. Esa plaza, cuando yo asumí... ¿La casa de gobierno? Sí, cuando yo asumí, esa plaza estaba el 20% hecha, y el 25 de mayo la terminamos en escasos 5 meses. Pero lo hicimos nosotros, con plata del gobierno de la provincia, no la hizo... ahí nos pusieron una baldosa. El intendente de Santa Fe está promocionando la plaza como una obra propia. Miren las publicidades. Cuando dice que está linda Santa Fe, por lo menos que reconozca que el gobierno provincial hizo más de 150 obras aquí. ¿Cómo está la situación? Sabe que nos miran hasta San Nicolás, Ramallo, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el sur de la provincia en este contexto económico? Porque sinceramente creo que todas las provincias del país están afectadas por la economía. Y me gustaría preguntarle más al político que al titular de su cartera, ¿no? ¿Cómo está la cuestión social? Mire, yo estuve el otro día recorriendo, voy periódicamente, tanto al norte como al sur. Estuve en la zona de Wilrey, después vine por Cañada Rica, hice todo un recorrido por ese lugar. Días antes habíamos estado con el diputado Real y con nuestro senador, Lisandro Enrico, recorriendo distintos lugares. Por supuesto que está complicada la situación en las ciudades grandes, es decir, hablemos de Firmat, con el problema que tienen con Basali desde hace rato, y en Venado, que si bien es una ciudad muy, muy fuerte, muy potente, también están con situaciones, especialmente en los sectores donde falta el trabajo, porque la gente, convengamos que cuando tiene trabajo no hay duda de que no se nota tanto la crisis. Y hoy, en los lugares donde nosotros podemos sostener obra pública, que la tenemos, si usted va a recorrer, yo lo digo, las 1.300 obras, pero mañana se lo demuestro a quien quiera, porque en las comunas no hay ninguna comuna que no tenga 3 o 4 obras nuestras. Multiplíquela por 300 comunas, son 363. Pero le decía, donde nosotros podemos sostener la obra pública importante, como en Reconquista, que bueno, ahora estamos terminando el hospital, pero bueno, vamos con otra obra importante que ya está a la mitad más o menos, que es la obra del Instituto de Profesorado. Antes de fin de año se va a terminar, una obra de 7.000 metros cuadrados.
pero ya el gobernador nos pidió de que hagamos un proyecto sobre el viejo hospital para demoler parte del viejo hospital, o sea, toda la parte, en los hospitales normalmente demolemos las partes que se agregaron, todas estas cuestiones a veces que salen fuera de lo arquitectónico del hospital, para empezar a trabajar en un centro cívico para la ciudad de Reconquista. Pero en Reconquista tenemos la posibilidad, ahora ya tenemos la mensura hecha, vamos a construir la nueva alcaidía para Reconquista. Tenemos 3 alcaidías que tenemos que construir ahora, que las vamos a licitar seguramente. Una va a ser Melincue, la otra la alcaidía de Rafaela, y la tercera alcaidía, que creo que va a ser la primera que se va a empezar, va a ser la de Reconquista. Pero es decir, tratamos siempre que cuando terminamos una obra, y esto le diría es casi hasta un acuerdo que tenemos con la gente de la UOCRA, ¿no? 39.000. Ahí iba a apuntar el tema del 39.000 empleados en blanco. Ahí quería apuntar el tema del trabajo. Se sabe, la gente comúnmente no conoce de esto, por lo menos la que no está en el rubro, que hay distintos niveles de empresa. Está la gran empresa, la intermedia, la más chica, que de alguna manera todas participan en la obra pública generalmente, que son... y los trabajos tercerizados. Que son los trabajos, generalmente la del tercer escalón son los que están más tercerizados, ¿no? Eso da directa e indirectamente laburo a muchísima gente. ¿Qué perspectiva puede tener? Porque yo lo que quiero que usted me marque la diferencia desde su visión con posibles alternativas políticas que se puedan dar del gobierno. ¿Qué podría pasar si gana Bonfatti, si gana Perotti o si gana Corral? Desde una cartera que conoce bien y que conduce usted hoy, ¿no? Mire, vuelvo a esto. Yo fui 10 años presidente comunal. Lo único que recibí del gobierno provincial en mi gestión fueron viviendas. El resto no recibimos nunca aportes para hacer ningún tipo de obras. Los patrulleros de la policía, cuando había que cambiarle el Falcon o el auto que tenían, porque eran los Falcon que comprábamos en esa época, hacíamos un rifa, una cena, se lo encargábamos al amigo que tenía un auto que lo guardara. Eso eran los patrulleros. Desde que yo dejé la intendencia ya recibieron 7 unidades de 0 kilómetros en mi pueblo. 7 0 kilómetros. Las escuelas las construíamos, todas las aulas que hay hechas de ampliación en San Guillermo, de aquel famoso plan... ¿Cuántos dijo empleados de la UOCRA? Me quedé pensando, 39.000 tiene la UOCRA, en blanco. ¿Eso hoy dependen de la actividad de la obra de gobierno? Dependen de unos 22.000, dependen de la obra pública, y el resto son ¿Y eso podría de la estar actividad en riesgo privada. desde su punto de vista? Y si no hay un plan de obras en la provincia, no tenga duda que se van a caer esos empleos. Esto es así. Pero vuelvo para hacer las comparaciones, porque si no parece, porque a lo mejor algún político puede hablar, yo lo puedo decir con propiedad y lo pueden analizar. Volviendo al hecho, todas las obras de pavimento que nosotros hicimos en mi pueblo, la hicimos completa. Una obra de cloacas completa, la hicimos con aporte de la gente. No recibimos ni siquiera una bomba. Y yo en este momento veo que el Ministerio de Infraestructura está haciendo cloacas en los pueblos, pavimento, iluminación. 10 años de gobierno no recibimos nunca nada. Entonces esa es la diferencia. Veníamos acá, para que un ministro nos dé una audiencia, teníamos que pedirla con 60 días de antelación, salvo que tuviéramos algún grave problema en la población. Esa es la gran diferencia que tenemos hoy, cuando nuestros ministros van, cuando los funcionarios son más parte del gobierno local muchas veces que del propio gobierno provincial, porque imagínese tener la posibilidad hoy de que la provincia pueda poner en obras el dinero que recibe mayor de coparticipación, que nosotros no lo ponemos a gasto corriente. Lo mismo que nos debe, la deuda que tiene la nación, lo ha dicho el propio gobernador, esa deuda va a ir solamente a obra pública, no va a ir a otra cosa. Una provincia que necesita mucho todavía. 200, mire, en estos años que llevamos de gestión, en estos 13, casi 4 años, 260 kilómetros de nuevas rutas. No es poco. Las estructuras de los hospitales. Nosotros tenemos hoy hecho en hospitales 225.000 metros cuadrados dedicados a la salud. 104 centros nuevos de atención primaria de la salud, los CAPS, que hay de 3 categorías. Hay una categoría más chica, una mediana y una grande, como los que tenemos hecho. En educación también se ha invertido, ¿no? Bueno, los institutos de profesorado, vamos a licitar con el gobernador en Ceres el instituto número 19. Estamos construyendo uno en Coronda, estamos haciendo uno nuevo de 7.000 metros cuadrados en Reconquista. Es una manzana, casi una manzana y media en obra y el espacio que tiene en Reconquista. La cantidad de aulas nuevas que se fueron haciendo, bueno, hicimos más de 100 escuelas nuevas. Más de 100 escuelas nuevas. Me quedan 2 minutos de entrevista y quería aprovecharlo a usted, que es una persona encumbrada del gobierno, es ministro nada más y nada menos, para que tenga su oportunidad de invitar a la gente a votar a quien usted cree legítimamente que puede gobernar mejor la provincia. No, mire, yo creo que la gente sabe discernir en estas cuestiones.
y sabe quiénes pueden cuidar también los impuestos que la gente paga. En cada uno de los lugares, y lo tenemos demostrado en las comunas que nosotros gobernamos, lo tenemos demostrado en la propia provincia con las cosas que hacemos. Y también creo que la gente tiene que tener, tiene que evaluar, como vuelvo a repetir, el valor de la palabra, que cuando uno se compromete, las cosas hay que cumplirlas. Y las obras que se hacen y se demoran son las obras que tienen en el tiempo los grandes problemas. Los hospitales hicieron las estructuras, como estamos haciendo, como está Rafaela. Rafaela se terminó la estructura hace casi un año. Ahora vamos por las 3 etapas, la 2, la 3 y la 4, que es el hospital terminado, llave en mano para entregárselo a Salud, como hicimos en Reconquista. Bueno, y así con todo lo que es, si uno mira esta ciudad, la cantidad de obras que tenemos nosotros nomás, solamente de mi ministerio, imagínese lo que está haciendo. O sea, usted va por la continuidad de Bonfatti. No tengo duda que nosotros tenemos planeado y queremos seguir trabajando para eso. Y sí vamos a disponer, como decía y como dice nuestro candidato, la posibilidad de disponer de 5.000 millones para subsidiar tasas para aquellos emprendedores que tengan proyectos innovadores, ya sea nuevos emprendedores o aquellas que estén trabajando. Usted comparte también la lista de Lichi, ¿no? No, yo no está en la lista de Lichi, no me parece. No, yo le preguntaba por yo no voy a ninguna candidatura. No tengo. A ver, mire, más allá de todo, pero además hay una cuestión. Vuelvo a repetir, eso es lo que nos diferencia con lo que pasó con la Convención Nacional, ¿no? Creo que esta convención fue para salvar algunos cargos de algunos dirigentes, especialmente de algunos dirigentes de las provincias que están hoy en el gobierno nacional, nada más. Porque aquellos que estaban en cargos que se ganaron fueron los que plantearon las diferencias. Mire, yo soy muy amigo de Cornejo, fue diputado conmigo 4 años en la Cámara. Y yo creo que planteó muy bien la diferencia Cornejo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Cornejo tiene que ganarse el cargo, los otros ya están acomodados. Bueno, hemos tenido una extensa entrevista, agradezco mucho, ministro, poder charlar con nosotros, un hombre del interior de la provincia, radical él, participa del Frente Progresista y sincero como siempre, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Nos vemos la semana que viene.